Palabras podemos alegrar a alguien. Ok, ya estamos en vivo. Las palabras podemos llevarlo al desaliento y desespero. ¿Cuánta falta nos hace tomar conciencia del tremendo poder de las palabras? Ellas volvían nuestra vida y la serán. ¿Te quieres hacer la oración? Por eso En pequeñita la Ok, sí. decían que la palabra era divina y los filósofos Ya empezamos con la oración. Ya, sí. Entre medio de los breaks y eso, no hay problema. Podemos hablar siempre y cuando que sea del programa, porque si la grabación sigue, no se cierra, no se corta en ningún momento. Es el mejor regalo para ti y los demás. Eres sabio si sabes cuándo hablar y cuándo callar. Piensa muy bien antes de hablar. Cálmate cuando estés airado y resentido y habla solo cuando estés en paz. Y que el viento nunca se las lleve. Las palabras encierran una energía creadora transformante. Estás escuchando Católicos Regresen a Casa. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga. Ok. Obvio, cuando él le diga. Continuamos con el programa Católico Regresen a Casa. Efraín, ¿qué le parece? Vamos con una reflexión antes de comenzar. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Aquí estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para amarlo y bendecirlo. Yo les pido que nos cubramos con la sangre preciosa y hermosa de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre celestial, Padre amoroso, Yahvé de los ejércitos, nuestra alma te alaba y nuestro corazón te bendice y te rinde adoración. En estos momentos, mi Cristo Rey, nos ponemos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío y tu majestad. Nosotros, pequeños e insignificantes siervos tuyos, estamos ante tu presencia. Yo invito a todos mis hermanos en Cristo Jesús, aquellos que están en sus casas, en sus hogares, descansando, trabajando, que andan por allí en el parque disfrutando, que Señor los bendiga grandemente y que esa palabra que llegue a nuestros corazones no regrese a ti, mi Cristo Rey, sin antes haber dado fruto y fruto en abundancia. Amén. Amén. Estamos en este programa hoy, el día de hoy. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, que está de nivel listo para contestar. El teléfono 706-529-4782, que es el número aquí en cabina a marcar, 706-529-4782. Efraín, el bautismo es un sacramento de la iglesia, el bautismo, de que muchas veces estamos esperando cuando el niño nace, ya los cuantos meses para bautizarlo. Cuéntenos algo acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Mire, si buscamos en la Biblia la palabra sacramento, no la vamos a encontrar. Esto no quiere decir que los sacramentos no recibimos, tienen fundamento bíblico, pero si estamos hablando de los niños recién nacidos, es la obligación de nuestra iglesia y de nosotros como padres de familia llevarlos a recibir ese sacramento del bautismo a muy pronta edad para que sean injertados en Cristo nuestro Señor. El bautismo es un don que Dios nos dio, quiere decir un regalo. Y nosotros como padres de familia no podemos privar a nuestros hijos de esa bendición tan grande y tan hermosa que el Señor nos dio. El bautismo. Por ejemplo, a las personas mayores que ya no son niños de brazos, siguen un procedimiento para poderse bautizar, ¿verdad? La iglesia lo ofrece, que es el programa RICA. Platíquenos algo acerca de la preparación para bautizar a un niño pequeño y para bautizar a alguien ya mayor. Mire, pues el niño pequeño, él se bautiza por la fe de nosotros los padres, ¿verdad? Los llevamos ante el sacerdote, que es la persona capacitada o indicada para bautizar a un pequeño, ¿verdad? Entonces, a una persona ya adulta, en la iglesia tenemos ese servicio, gracias a Dios, que se llama RICA, donde pueden prepararse, y más o menos aproximadamente duran como 8 meses, ¿verdad? Y allí reciben el bautismo y todos los sacramentos que le hagan falta para quedar injertados en Cristo Jesús. El bautismo es algo tan hermoso y tan maravilloso que el Señor nos dejó. El bautismo viene siendo algo indeleble, que no se borra ni con la muerte. Por eso es una invitación a todo el cristiano católico que acuda a ese sacramento, para que el día menos pensado, ¿verdad?,
si el Señor nos llama a su presencia, nosotros tengamos ya ese sacramento y podamos ir a su presencia y gozar de su amor y de su misericordia. El bautismo, ¿verdad? Muchas veces nos critican a nosotros los católicos porque llevamos al niño a bien temprana edad a bautizar, que él no tiene conocimiento, que él no tiene un pecado, que él no tiene, que es un niño que no puede decidir por él solo. Mucha gente está confundida porque la mayor parte de la iglesia nos critica por este lado, de que tu niño lo bautizaste sin saber que nada de la iglesia es sin pecado. Platíquenos algo acerca para que esa gente se pueda tener algo más claro que es el bautismo. ¿Por qué se hace esa edad? Mire, el niño, al momento de nacer, nace en una criatura humana y con un pecado original, y por medio del bautismo, ese niño queda limpio de toda culpa. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1250, allí está todo explicado. Mas, sin embargo, le podemos dar lectura a la palabra del Señor en estos momentos para que basarnos en la palabra del Señor y no andar por otros medios. Dice así la palabra del Señor: y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Una de las cosas que nuestros hermanos separados, a mí no me gusta usar mucho la palabra protestante, pero nuestros hermanos separados, nuestros hermanos a quienes amamos, a quienes estimamos y dialogamos con ellos, porque la iglesia dialoga con nuestros hermanos separados, y personalmente también lo debemos hacer. Es que una de las cosas que nos dicen es que el bautizar a un niño no está en la Biblia, ¿ok? Y es bien importante esto es bien importante conocerlo. Sí está en la Biblia, pero claro, no te lo voy a decir directamente, no, porque este niño Pedrito se bautizó, o el apóstol Pedro bautizó a Joselito. No, lo que nos dice la Biblia es lo siguiente, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las cartas de San Pablo, que se bautizaba toda la familia. Y esto es muy importante, porque tenemos que entender el orden social, ¿ok? Y el orden social era el siguiente: primero el hombre, luego la mujer, tercero los niños, cuarto los esclavos y quinto los animales. Ese era el orden social, ¿ok? Y entonces, cuando se dice se bautizó toda la casa, se bautizaban, por ende, no solamente se bautizaban los niños, sino hasta los esclavos se bautizaban. Y entonces, es por eso que sí está en la Biblia, ¿ok? Ya desde el tiempo de los apóstoles se estaban bautizando niños, ¿ok? Pero claro, la costumbre más común era bautizar a los adultos, pero cuando se bautizaban, muchos de los lugares que llegaban los apóstoles a predicar, bautizaban a toda la familia, y eso incluía los esclavos, porque tenemos una carta de San Pablo a Filemón, que era un esclavo bautizado, ¿ok? Y ahí tenemos la prueba. Y si, créanme, si los niños estaban primero en el orden social antes que los esclavos, y los esclavos se bautizaban, por ende, los niños también eran bautizados. Amén. Mire, hablando del bautismo de los niños, en aquel tiempo dice en Hechos de los Apóstoles 16:14 en adelante, dice que había una mujer que se llamaba Lidia, y ella acogió la palabra del Señor cuando le estaba hablando Saulo. A través del Señor ella acogió la palabra del Señor, le abrió su corazón y fue bautizada ella y toda su familia, ¿verdad? Allí no quiere decir que, no dice que fue bautizada ella y sus hijos mayores, sin meter los pequeños. Fue bautizada ella y toda su familia. Desde aquel tiempo, ¿verdad? Muy al principio ya se bautizaban las casas completas, toda la familia. Por ejemplo, también podemos mencionar en Hechos de los Apóstoles 16:32, ¿verdad? Cuando el carcelero de Filipo
cuando hubo un estruendo tremendo en aquella cárcel donde se abrieron las mazmorras, se abrieron los grilletes o se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, aquel carcelero, lleno de miedo, de preocupación, sacó su espada queriéndose matar, pero le dice Saulo, espérate tantito, no te hagas daño, aquí estamos todos. Él, lleno de gozo, fue y cerró las cárceles y dejó a todos encerrados, mas sin embargo, lleno de agradecimiento, sacó a Saulo y a su acompañante y se los llevó a su casa. Dice el Señor en su palabra que sanó sus heridas y también aceptó a Jesús en su corazón y fue bautizado él y toda su familia. Entonces nosotros como iglesia, los cristianos católicos, apostólicos y romanos, y yo le agrego marianos, estamos haciendo la palabra, la voluntad del Señor de acuerdo a las escrituras. Así es, recuerden cualquier comentario que tengan o cualquier pregunta que tengan acerca del bautismo, 706-529-4782, 706-529-4782. Vamos a dar gracias también a nuestros patrocinadores, que es ACESI, Servicios en tu Idioma, al Rey del Bajío, Fulvi, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, que será la carnicería, La Latina, y el Salón de Belleza Jacqueline. Sí, ¿cómo lo puedo ayudar? Continuamos con este programa. Recuerde cualquier pregunta, 706, cualquier pregunta que tengan del bautismo o de cualquier otro comentario, 706-529-4782. Una de las preguntas es, dicen, se hace el bautismo, es un sacramento, ¿verdad? El sacramento podemos decir, es una regla de la Iglesia Católica o del catecismo, o qué es un sacramento. Sí. ¿Qué le parece si después del tema nos explica qué es el sacramento? Sí. Cuando pienses como que no puedes cantar rápido, vamos con la mano luego. Sí. De hecho, el único, si usted se bautizó, pero la persona se bautizó como católico primero y luego se bautizó en la otra iglesia, el bautismo de la otra iglesia no es válido porque el bautismo se hace una sola vez y es para toda la vida. O sea, como le estaba hablando el país, que nos está dando el tema, nos deja un carácter indeleble, o sea, una marca en nuestra alma que no se borra. Eso es lo que nos deja. Y entonces, la persona que haga esto, el segundo bautismo no es válido, punto. O sea, ante Dios, ante la iglesia no es válido. Sí, entiendo. Sí, no, pero ese segundo bautismo de la iglesia protestante, donde ellos vayan, no es válido porque ya está bautizado. Es como, pues, déjeme poner otro ejemplo. Si usted se convirtió a la iglesia católica y usted era protestante, ¿ok? Sí. Ajá, este es otro ejemplo, o sea, para que usted entienda. Si la persona se bautizó en la otra iglesia de adultos ya o lo que sea, y se bautizó con las medidas, con las palabras que se utilizan en el bautismo, es que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usaron esas palabras cuando se bautizó, el bautismo es válido. Ese bautismo de la iglesia protestante es válido porque lo único que tienen que hacer es hacer una profesión de fe ante la comunidad, diciendo que quiere estar en la iglesia católica. Y entonces, pues nada, se agrega a la iglesia católica, pero porque ya se bautizó. O sea, pero que siempre y cuando utilice las palabras adecuadas, que son yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿De dónde lo está llamando, hermanito? De Chazo. Sí. Sí, el río Jordán. No. Mire, si usted escuchó hace un rato que estábamos hablando, yo estuve hablando de Efraín, hablando de que se bautizaba a toda la casa, ¿okay? De las comunidades que iban los apóstoles, no necesariamente había un río, ¿okay?
por ejemplo, si el próximo río está 3 ciudades más arriba, más después de donde usted vive, usted no va a ir a un río a bautizarse. O sea, hay que usar el agua. Pues. Sí. Continuamos con tu programa católico que vives en casa. Efraín, hermano, ¿cuál es su nombre? El programa de Católico en casa. Recuerden cualquier pregunta, 706-529-4782. Es el número en cabina. Cualquier pregunta acerca del bautismo. Es un poco contradictorio esto del bautismo, pero por eso está usted aquí para contestar en cadena y para sacar cualquier duda. Hablábamos del bautismo, de si es un sacramento, qué es el sacramento, porque mucha de la gente nada más lleva al niño al templo y porque no tienen, va a la misa cada 8 días, ¿verdad? Pero en realidad nunca le dieron una explicación antes acerca de qué es el bautismo. Explíquenos acerca algo del bautismo. Claro, entiendo. Mire, el bautismo es un sacramento sensible y palpable que nos confiere la gracia santificante o el sacramento o sacramental instituido por Cristo para la salvación de las almas. El bautismo es algo que el Señor instituyó para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por medio del bautismo nuestros pecados son perdonados. Mire, la Iglesia Católica, a través de todos los siglos y siglos que ha tenido el cuidado de cada testimonio o testigo tan hermoso y tan bello, se ha sido archivado, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel tiempo había un emperador que se oponía a toda la religión y también a que el bautismo se llevara a cabo. Había un payasito que trabajaba para él muy famoso y él le ordenó que fuera y se presentara allí donde estaba llevando a cabo ese sacramento del bautismo y que se riera y que se burlara grandemente de ellos para que no los dejara realizar aquel acto tan hermoso y tan bello. Pero cuando Dios nuestro Señor tiene un propósito, no hay quien lo quite, porque la palabra del Señor se cumple. Y mire, estaba en aquel momento llevándose a cabo el bautismo cuando aquel payasito tan famoso vio que se abrieron los cielos y apareció un libro lleno de pecados con el nombre de aquella persona a quien le estaban realizando el bautismo. Al momento de ser bautizado, aquella persona, el libro quedó blanco, sus pecados se le quedaron borrados, ¿verdad? Y el payasito, lleno de emoción, se le olvidó el mandato que le había mandado su emperador de ir a reírse. Lleno de emoción, dijo, quiero ser también bautizado, yo también quiero ser bautizado. Y como aquel emperador, acostumbrado a que se hiciera su voluntad, también mandó personas, ¿verdad?, que lo checaran y que lo revisaran para que llevara a cabo aquel trabajo que se le había encomendado. En esos momentos allí fue decapitado. La Iglesia tiene poder y a ese bautismo se le llama un bautismo de sangre. Y entonces ya se llama San Gines, el patrono de los payasitos. Lo importante es que quedó establecido, la Iglesia lo tiene. Y así como hay ese testimonio, hay muchos más. Porque hay muchas veces que se hace el bautismo y hay un poquito de que dicen, ¿para qué llevan un padrino? Que el padrino va ahí, que el padrino no está muy cansado. Muchas veces la gente está con esa confusión. Por eso muchas veces hay eso de que bautizar los grandes, pues a los pequeños, ¿por qué no sumergirlos en la piscina? ¿O por qué no más un puñito de poquita agua? Usted que nos platica acerca de usted. Mire, a los niños pequeñitos hay que bautizarlos de inmediato. Yo conozco personas que sus padres, unos pertenecen a una denominación, otros a la nuestra, me refiero al papá y a la mamá. Mire, ya son grandes, unos jovencitos. Yo los he invitado a que se acerquen a la iglesia y se inscriban en RICA para que reciban esa preparación y puedan confirmarse, bautizarse, y llevar a cabo todos los sacramentos que les hacen falta. Y ahorita de grandes ya les da pena, les da vergüenza. ¿De dónde agradecemos al patrocinio? Mil gracias a Ceci en su idioma, el Rey del Bajío, Fulmi, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, Salón de Belleza. Aquí le vamos con un tema. Ok, cuídese, Dios me la bendiga. Ok, da un papel para... Ok, tengo Fran Hernández.
Sing to the Lord a new song, let all the earth rejoice. Sing to the Lord, bless the Lord's ¿Usted sabe lo que es el bautismo de intención? Es un término teológico que se usa para explicar cuando un niño muere sin ser bautizado, pero los padres y los padrinos tienen la intención de que ese niño fuera bautizado y se salvara. Según los teólogos, por el bautismo de intención, ese niño se salva. Mire, no viene siendo eso mismo de deseo. Intención y deseo no viene siendo lo mismo. El bautismo es lo mismo, sí, ya. Bautismo de deseo. Ok. Ya. anuncien a todos los pueblos que reina el Señor. Ya, ese, déjame hablar estos dos. Carmelo, cuando yo esté hablando, aquí se cambian las cámaras. Este de arriba es tu micrófono. Este de aquí es el micrófono de acá. Ponlo si quieres para ¿Ves? Para que cuando yo esté hablando, pues Yo lo pongo ahí. cambie la cámara. Okay. ¿Cómo no puedo ir? Déjame entonces explicar. Sacarán agua. Continuamos con tu programa Católicos Regresen a Casa. Queremos darle saludos a dos hermanos de Chatsworth que nos llamaron, Frank Hernández y Marisa. Y hay dos cositas bien importantes que nos estaban mencionando de estos dos hermanos. Primero, cuando una persona pues se bautizó por la Iglesia Católica, se sale de la Iglesia Católica y llega a otra iglesia protestante y recibe otro bautismo, o recibe lo que dije, ese segundo bautismo. Y yo le estaba explicando, claro está, que ese segundo bautismo no es válido, porque ya se bautizó por la Iglesia Católica cuando pequeño, ¿ok? Esa es una. Y Marisa nos comentaba, ¿qué sucede? Y esto me gustaría que usted lo explicara, que yo sé que ya estuvo hablando un poquito. ¿Qué sucede cuando un niño muere sin ser bautizado? Mire, vamos a contestar la primera pregunta. La primera pregunta me la puede... La primera comentar de pregunta nuevo? es sobre el bautismo, ¿verdad? Cuando es una persona que ya haya estado en la Iglesia Católica y se va a otra iglesia protestante y recibe por segunda vez el bautismo. Mire, el bautismo no se puede llevar a cabo por segunda vez. Exacto. En la Iglesia Católica, siempre el bautismo que se hace, se realiza siempre es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya no puede ser bautizado en ninguna otra parte por ninguna otra religión. En el ritual número 4 de la Iglesia dice que no se debe de repetir. Exacto. Sí. Y la segunda comentario que nos hacía la hermana Marisa de Chatsworth es ¿qué sucede cuando un niño muere sin ser bautizado? mire, cuando un niño muere sin ser bautizado, el Señor Jesucristo vino y murió por todos y cada uno de nosotros sin importar la situación en la cual nos encontráramos. Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Para que todos fuéramos salvados. Claro. Más un pequeñín, si muere sin ser bautizado, pues hay que encomendárselo a nuestro Señor Jesucristo, que Él se encargará de llevarlo a su reino. Mire, en una ocasión mi hijo mayor, fueron dos, se me murió uno, ¿verdad? Sí. Entonces estaba en el hospital gravemente y pues uno por allá ocupado y afuera, una enfermera me hizo el favor de bautizarlo. Pero quiero decirle con ese niño que murió sin bautizar, en el catecismo de la iglesia, no me acuerdo el numeral, pero también hay una persona, un emperador, ¿verdad? De aquellos tiempos que deseaba
de todo corazón ser bautizado. Le mandó llamar a un santo, no recuerdo su nombre porque se me fue, pero el santo, cuando ya venía preparado a realizar ese bautismo a esta persona que lo había llamado, al llegar esa persona había fallecido, murió. Entonces el mismo santo dijo, este bautismo es de deseo y tiene validez por la iglesia. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y quién es la iglesia católica para andar dando autoridad para que tengan este poder aquí y allá? Pues mire, el Señor en su palabra nos dice en Juan 20:22, dice que sopló sobre ellos y les dio autoridad. Dijo, todo lo que se ate aquí en la tierra se atará en el cielo. Lo que se perdone aquí en la tierra se perdonará en el cielo. Y esos apóstoles de hoy son nuestro Papa, nuestros obispos y cardenales y nuestros sacerdotes que tienen autoridad para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Cristo Rey. Ese niño fue bautizado por el deseo. Y además de todo eso que usted menciona, que claro, está que bíblicamente usted le está dando la explicación bíblica, también hay que recordar que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó ¿quién? Jesucristo. La Iglesia Católica es fundada por nuestro Señor Jesucristo y está en Lucas 16:18, donde dice Pedro, tú eres piedra y en ella edificaré mi iglesia y ni los poderes del infierno podrán prevalecer sobre ella, o sea, destruirla. Nunca. Nos sandearán un poquito por aquí, por allá, pero la Iglesia Católica tiene 2012 años y hasta hoy en día no ha habido un día en que no se lleve a cabo esa celebración tan hermosa y tan bella donde se presenta a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Claro que sí. Gracias, don Efraín, por pues contestar estas preguntas y seguimos con tu programa Católicos Regresen a Casa. Así es, el programa Católico Regresen a Casa. Recuerden cualquier comentario, cualquier pregunta que sea acerca del bautismo o cualquier otro comentario, no duden en llamar a cabina 706-529-4782, que es el número de cabina 706-529-4782. El bautismo, ¿verdad? Mucha gente tiene dudas, tiene preguntas, porque dicen que es un sacramento, que en el sacramento dice esto, que la amiga de más llevó al niño y lo bautizaron sin preparación, sin nada, y que los mayores los bautizan así, de una u otra forma. Entonces, platíquenos más acerca, profundice más el tema del bautismo. ¿Para qué son los padrinos? ¿Para qué llevan tantas cositas que les compran para ponerles el agua? Platíquenos acerca de eso. Mire, con respecto a los padrinos, siempre nosotros como padres de familia debemos de escoger un padrino o una madrina que esté llevando a cabo, ¿verdad?, los sacramentos de la iglesia. Para que algún día, si yo como padre de familia, hoy en día, que tanto trabajo y que estoy tan ocupado en tantas ocupaciones porque quiero traer dinero y dinero a mi casa para el bienestar de mis hijos, muchas veces ni trabajo tanto, simplemente estoy yendo a los parques a jugar fútbol y no tengo tiempo de acudir a llevar a nuestros hijos a esa preparación. Allí para eso debe estar el padrino. El padrino debe estar siempre al pendiente, con el compadre, ¿verdad? O el papá del niño. Decirle ya está recibiendo la comunión, ya se está preparando. Que sí, entonces hay que seguirlo apoyando más. Sin embargo, si por alguna razón no se ha llevado ese niño a recibir esa enseñanza tan importante, el padrino tiene un papel muy especial de tener que ir hasta llevarlo y animar a los padres pues a que esto se haga. En caso de que los papás fallecieran o algo, ¿qué papel juega el padrino? Pues mire, muchas personas piensan que cuando ya los padres fallecen, que es la responsabilidad del padrino de llevárselo a casa y todo eso, el padrino tiene la obligación, ¿verdad?, de estar procurando que ese ahijado reciba todos los sacramentos de la iglesia para que el día de mañana sea un hombre de bien, de provecho para la comunidad. Educarlo en la fe. Educarlo en la fe, exactamente. Así es. Recuerden, gracias a los patrocinadores que necesitamos mucho de ellos. ACESI, Servicios de Idiomas, el Rey del Bajío, Fulvi, Salón de Belleza y Peluquería, la Latina, Salón de Belleza y Jacqueline. Es que el bautismo, por ejemplo, vamos a ir a las personas adultas, llamadas a los que se bautizan en la Iglesia Pascual o este año que fue en Pentecostés. Ellos reciben una preparación, ¿verdad?, que se llama RIC. Entonces, ellos sí necesitan padrinos o ya no necesitan padrinos porque son personas adultas. Mire, esas personas adultas que se preparan a través de RICA, en más o menos son 8 meses cuando ya terminan su preparación y son bautizados, ¿verdad? Pues viene nuestro obispo
o simplemente nuestro sacerdote que se le confiere el poder para ser bautizados. Yo en muchas ocasiones he apadrinado a muchos jovencitos que allí se han recibido sus enseñanzas. Yo tengo muchos ahijados, gracias a Dios, ¿verdad? Y es una preocupación para mí, porque en este país donde estamos, de pronto estamos aquí, de repente ya no se ven, ¿verdad? Pero entonces, lo único que yo podría hacer es orar y orar por ellos a cada momento y a cada instante para que nuestro Señor Jesucristo los siga cubriendo con su sangre preciosa y hermosa y donde estén, sigan adelante en esa preparación y que sean unas personas que puedan servir a la iglesia y servir a Cristo Jesús como instrumentos que debemos ser todos cristianos y bautizados. El bautismo. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, nos pueden llamar aquí también para contestar sus preguntas. 706-529-4782, que es el número en cabina, o cualquier pregunta que quiero hacerle al señor Efraín. Aquí está para contestar el teléfono 706-529-4782. Muchas de las veces dicen, ¿verdad? El niño, con lo que platicaba, ya Daniel lo decía, cuando el niño muere, cuando no se bautiza, no se alcanzó. Resumiendo todo esto, cuando un niño muere sin ser bautizado, el niño ¿a dónde? ¿O cuál es lo que nos han enseñado a nosotros? El niño ¿a dónde? Mire, dice el Señor en su palabra, tal vez puede ser que a lo mejor hasta repita esa cita, pero dice el Señor en su palabra en Marcos 16:16, el que se bautice y cree en mí se salvará, el que no se bautice se perderá. Mas sin embargo, quiero decirles yo a todos ustedes que el Señor es grande y es maravilloso y Él quiere la salvación para todos nosotros. Mire, por fe creemos que nuestro Señor Jesucristo los recibirá en su reino. Mas sin embargo, hay un libro muy hermoso que dice, mamá, ¿por qué me mataste? Esto se refiere a aquellas personas que han abortado. Había una señora que era casada, su esposo trabajaba en la marina y muy pocas veces lo veía. Pero esa señora tenía una hija, con su esposo, claro. Mas, sin embargo, cuando su esposo venía de vez en cuando, siempre quedaba embarazada. Y esa mamá sufrió mucho con el embarazo de su hija primera, que allí la tenía. Y entonces, de allí en adelante, dijo, ya no quiero sufrir más de esta manera. Decidió abortar. Mire, abortó 7 veces. 7 veces. Y entonces, pasado el tiempo, la niña ya estaba grande, ya estaba en el colegio, más o menos unos 18 años por ahí. En su casa, haciendo el quehacer, la señora esta escuchó unas vocecitas que decían, mamá, ¿por qué me mataste? Mamá, ¿por qué me mataste? Y ella preocupada dijo, mamá, ya llegó mi hija de la escuela, no es hora que llegue. Andaba por allí investigando, pasó el tiempo y le seguían hablando 7 voces al mismo tiempo. Mamá, ¿por qué me mataste? Esa mamá se empezó a entender y a comprender que eran sus hijos los que le estaban hablando. Pasó el tiempo, mi hermano, y el padre de estos hijos, o el esposo de la señora, falleció. Allá donde andaba. La esposa no se dio cuenta, porque era lejos. Entonces, la señora, platicando con sus bebés, le dicen los bebés, mira, mi papá ya falleció. Oh, dice la mamá, como entonces, en estos momentos, está entrando al cielo, ¿verdad? Y va a estar junto con ustedes. Dicen los niños, mamá, ¿qué es eso? Yo no sé dónde es eso. Ni a mi papá lo he visto, ¿verdad? Entonces hay algo por allí que muchas veces los hijos sufren las consecuencias por nuestros errores y por nuestras causas. Recuerden, cualquier pregunta, aquí estamos 706-529-4782, 706-529-4782. Continuamos con tu programa. Sí, tengo otra persona que nos llamó de Dayton, Tennessee. Porque sí está, a ver, aquí las preguntas que tengo están bien profundas, están como bien así, pues no tampoco tratárselas a... No, pero al antemano dile más o menos qué preguntas tiene y si él no puede contestártela, pues entonces yo entro y le ayudo. La otra, la iba a decir más que me serviste un poquito, es las aguas bautismales. Las aguas bautismales, agua. O sea, en la comunidad de catecumenal
descender a las aguas bautismales. Los niños de brazos los bautizan con agua. ¿Cuál es la diferencia? Ok, está el bautismo de inmersión, que es el que y el bautismo, ¿cuál es otro nombre? Inmersión es el que se sumerge el agua. sumerge el agua. Y el bautismo de Redención. Déjame buscarlo aquí en la computadora. Vamos a ponerles algo del aborto ahorita. Entre los pueblos sus hazañas, repitan que su nombre es Jesús. Salvo a sí, luego la pregunta de estos bautismales de que las comunidades catecumenales van caminando, escalando para abajo a llegar a un bautismo eterno o un bautismo como a renovar el nombre viejo por el hombre nuevo. Y la diferencia de ir caminando, descendiendo para abajo, a un niño de brazos, a otro que recibe una corta catequesis en un año, 8 meses. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? bautismo de infusión. Inmersión es sumergida de agua, infusión de echarle. Te las pregunto, ¿tienen? Como quiera. Sí. ¿Usted tiene que estar preparado para contestarla? O sea, las preguntas de No, ¿qué hace? Pregunta. sí, ok. Porque de O la- aspersión, actually es aspersión. El bautismo de bautismo de aspersión. Sí. De echarle cuando el sacerdote le echa. aspersión, sí. Oh, yo le puse Ponte la cámara para ti de ahí, las preguntas que para hacer una contestación. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuántas clases de bautismos? Porque conozco que los catecúmenos descienden, la comunidad de catecumenal. A los niños le echan con una copita, con una conchita, agua, y otros los sumergen en la pila bautismal. O sea, todo es lo mismo. No, hola. Amaré tu nombre. Los tipos de bautismo son el bautismo de sangre, y el de deseo y el de aspersión o inmersión,
que el de aspersión e inmersión son el bautismo sacramental. El de deseo es cuando un bebé muere o una persona muere que tenía deseo de ser bautizada, ese es el de deseo. Y el de sangre es cuando la persona muere mártir antes de ser bautizada. Y al principio del cristianismo esto sucedió mucho. Sí. Porque muchos de los mártires fueron los catecúmenos, que es los que se están preparando para el sacramento del bautismo. El sacramento, el bautismo del deseo y el de los niños, ¿cómo dijo? Bautismo sacramental. O sea, El de los chiquitos, aspersión sí, o sí, inmersión. sí. Ese es el bautismo sacramental, que es el sacramento. Sí, Y deseo. Y el bautismo de deseo y el de sangre. Voy a preguntar de sangre primero que se llama. Ajá. Difícil. ¿Listo? ¿Ya? Fíjese que yo creo que yo me adelanté porque el de la sangre ya di lo del payasito. Ya, listo. Ahorita vamos directamente para que hable de los catecúmenos, de la comunidad catecumenal. ¿Lo quiere contestar usted o que lo conteste? ¿Perdón? ¿Lo contestas tú? ¿El qué? El de sangre ahorita. ¿El bautismo de sangre? ¿Ya? Oído, vamos. El de sangre es cuando una persona muere mártir por la fe antes de ser bautizada. Mucho eso. Ya. Sí. Vámonos. Ok. Te lo pregunto. Ya, sí. ¿Los pones aquí o ahí? Porque No, yo. aquí. Pero las pregunto. Ya, sí. Para preguntarte a ti. Sí, pregúntame. Aquí. Ok. O aquí. Donde tú quieras. Por donde quiera, no hay problema. Sí, ya. Dígame Ok. ahí, pero ponte la cámara ahí para allá para que explique bien. Ok. Y es decir, que yo voy entrando en confianza para la otra, porque ahorita pues vengo. No se me corta la cabeza ya. No, espérate, no me queda. Ahí está. Continuamos con nuestro programa católico. En la casa tenemos unas preguntas un poquito de mí para ti respecto. ¿Cuál turno a ti, Denis? Recuerden, Sí. cualquier pregunta que tengan aquí acerca del bautismo, no duden en llamar 706-529-4782, que es el número en cabina, 706-529-4782. También está Efraín para contestar estas preguntas. Denis, el bautismo. Sí. A ver. ¿Cuántos tipos de bautismos hay? Nada más de Bueno. sumergirlos en o echarles poquita agua. Porque hay un bautismo que Bueno. es un poquito medio, pero ¿cuántos hay? Hay tres tipos. Sí. Hay tres tipos de bautismo, Carmelo. Está primero el bautismo de inmersión o Sí. sumersión, que es el bautismo propiamente hablando del sacramento. ¿Ok? Al que le inmersión es que le echan agua por encima de la cabeza a los bebés, por ejemplo. ¿Ok? Y sumersión es cuando se sumerge 3 veces. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el sacramento. Y también está lo que se llama el bautismo de deseo, que ya hablamos hace un rato, ¿ok? Cuando muere una persona antes de ser bautizada, y esa persona, si es adulta, o los padres, si es un niño, un bebé, ¿ok? Tienen el deseo intenso, por así decirlo, de bautizar, y por ese bautismo de deseo, esa alma se salva, ¿ok? Pero hay otro bautismo que yo poco lo escucho y yo sé que mucha gente no lo conoce, el bautismo de sangre. Exacto. El bautismo de sangre es, y esto se dio mucho y se sigue dando, ¿ok? Recuerda que los adultos especialmente que se están preparando para el bautismo son lo que llamamos los catecúmenos, ¿ok? Los catecúmenos son aquellos adultos, ya sea Enrique o cualquier otro programa de catequesis de adultos, que se están preparando para recibir el bautismo. Nunca han sido bautizados. Cuando este adulto, ¿ok? Especialmente en los adultos, cuando ese adulto que es catecúmeno, que todavía no ha recibido el sacramento del bautismo, muere o es mártir, o sea, muere por la fe, defendiendo la fe, entonces por el bautismo porque dio su sangre por la fe, por ese bautismo de sangre, por eso se le llama bautismo de sangre, obtiene la salvación. ¿Ok? Pero es eso. Y esto sucede, primero que esto, desde el tiempo de los apóstoles ya estaba sucediendo. Cuando comenzaron las persecuciones en la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles,
El primer mártir, ¿quién fue el primer mártir de la iglesia? ¿Quién fue? El diácono Esteban, ¿ok? Y luego murió Santiago, el mayor, ¿ok? Y así la iglesia hay miles y miles de mártires a través de todos los tiempos. Siguen habiendo en la China es un lugar donde la iglesia es perseguida, una persecución intensa. Y a diario, se dice que a diario están muriendo mártires. ¿Ok? Por ejemplo, podemos recordar en nuestros tiempos, un mártir de nuestros tiempos, el Monseñor Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, ¿okay? Que murió en la misa, ¿okay? Fueron y lo acribillaron a balazo en la misma misa. ¿Okay? Pero claro, las personas que no son bautizadas y mueren mártires, ¿okay? Mueren defendiendo la fe. Entonces, por el bautismo de sangre, obtienen la salvación. Quiero dar un saludo también a la hermana Irma, que nos llamó de Dayton, Tennessee. Dayton, Tennessee. A todos estos hermanos allá en Dayton que nos están escuchando. Saludos a todos los hermanos allá en Dayton que nos están escuchando. Y que también recordarles que también ya nos pueden ver en vivo por la internet. ustream.tv. Okay. Recuerden, cualquier pregunta que tengan acerca del bautismo o acerca de cualquier duda, cualquier comentario, aquí está Denis para contestar. 706-529-4782, 706-529-4782. Denis. Y les recordamos que este programa Católicos Regresen a Casa es posible gracias a las siguientes firmas comerciales. Ceci, servicios en su idioma. El Rey del Bajío. Fulvi, salón de belleza y peluquería. La Latina, antes Carnicería Latina. Y el salón de belleza Jacqueline. Y mis queridos hermanos y querido comerciante que nos está escuchando, si quieren, necesitamos patrocinadores, necesitamos, este programa es posible gracias a estos hermanos que nos patrocinan. Muchas gracias. Y especialmente necesitamos su oración, ¿verdad? También oración, mucha oración necesitamos porque ya llevamos un poco más de año y medio al aire. Primero Dios. Y entonces, pues le queremos decir que si quiere patrocinar, nos puede llamar a la iglesia, a la parroquia San José, al 706-278-3107 o a este servidor, Daniel Cáliz, al 706-847-2181. Así, Carmelito, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial, al corte de música? Vamos a dar una reflexión acerca del amor. Ok, cómo no, claro que sí. Sí. Sí, David García. David Cáliz. Ok, Daniel Cáliz. Mire, sí, exactamente. Aquí. Es mi primo, ese es mi primo. Sí, aquí está, se lo paso para que lo salude, y que Dios me lo bendiga y siga adelante, Ok, Cristo lo ama. Primo, Bendito sea el Señor. ¿cómo está? El Señor me lo bendiga. Claro, hey. Sí, yo sé. Espera el amor con el que fui concebida. Todo parece indicar que voy a ser la niña más feliz del mundo. ¡Yeah! Mami, ha pasado ya un mes desde mi concepción. Y tienes que saber cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no soy tan bonita como tú, pero dame una oportunidad. No hay problema, primo. Hey. Pero hay algo que me tiene un poco preocupada. Últimamente me he dado cuenta de que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya sé qué pasará. Sí. No te apures. Sí. Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad estoy feliz con mis nuevas manitas. Sí, claro, entiendo. Que tengo ganas de utilizarlas para jugar, acariciarte, tocarte, abrazarte. Sí. Mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras todas las noches? ¿Por qué cuando claro. tus bebés te gritan tanto? Claro. ¿Ya no me quieres o qué? Voy a hacer todo lo posible porque me quieran. Han pasado ya 3 meses, mami. Sí, claro. Me noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy muy confundida. Hoy en la mañana fuimos al doctor y te hizo
Ok, cada mañana. cómo no. No entiendo. Yo me siento muy bien. Sí, no hay problema, primo, cómo no. ¿Sientes Tranquilo. mi manita? Mami, ¿qué es de Sí. día? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué lloras? No llores. Sí, claro. No va a pasar nada. Oye, mami, no te acuestes. Apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Ajá. Aparte, Ya. no tengo nada de sueño y quiero seguir jugando con mis manitas. ¡Ah! Ajá. ¡Au! ¿Qué haces de todito en mi casita? ¿A poco es un Ya. juguete nuevo? Sí, eso yo lo sé, ¡Ay, eso Max! yo lo sé. ¿Por qué están Súper succionando bien. mi casa? Mami, esperen, esa es mi Sí. manita. Señor, ¿por qué Sí. me la arrancan? ¿Que no ven que me duele? Ay, mamita, defiéndeme, mamá. Ayúdame. ¿Que no ves que todavía estoy muy pequeña y no puedo defenderme? Sí, claro que sí. Mami, mi piernita me la están arrancando, por favor. Dile que no sigan, te lo juro que ya me voy a portar bien. Ya no te vuelvo a patear. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver cuando sea grande y Claro. pues. ¡Ay, mamá! Ya no puedo más. ¡Mamá! ¡Ay, mami, ayúdame! ¡Ayúdame! Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y yo Exacto. te observo como Claro. todavía te duele esa decisión que tomaste. Estoy Por favor, ya Ok, no hay problema, tranquilo, primo. Usted está en la Florida, ¿verdad? Muchos abrazos y besos. Te quiero mucho. En Tampa, ya. Tu bebé. Quizá Dios prefiere sobre todas Sí, gracias. las cosas que des a tu Sí, hijo yo lo la tengo, bendición primo. No hay problema. antes de que le quites la vida. Sí, ¿Acaso crees que naciste el día en que celebras tu cumpleaños? Para la sociedad, sí. Pero claro para que sí, Dios, primo, tú igualmente. naciste. Ahora, este próximo fin de semana, los primeros días, yo voy a estar en Atlanta, Reflexiona y piensa. porque nosotros Dale aquí una en la arquidiócesis oportunidad. tenemos el Congreso Eucarístico. Sí, así, voy a estar allá y vamos a estar, el primer día vamos a estar grabando de las conferencias y todo eso. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan huella. Sí, no, el Tienen domingo vamos a tener poder e programas aquí. influyen positiva o Pero negativamente. entonces, esas Las conferencias que palabras grabamos, curan o las hieren, vamos a pasar ese mismo animan día en o vivo desmotivan, y dejarlas reconcilian grabadas o entonces para la enfrentan, gente la pueda ver en iluminan Facebook, o YouTube, ensombrecen, dan vida o dan muerte. ¿Qué quieres? Con pocas palabras podemos alegrar a alguien y con pocas Yo pienso que palabras se nos está podemos bajando un llevarlo poquito al sobre desaliento y desespero. en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Cuánta Que falta la nos gente hace pregunta por tomar qué se conciencia del es tremendo correcto poder No, de las espérate, palabras? primo, adiós. Ellas yo pienso pueden en aquel nuestra tiempo vida como y apenas las de empezaba las la conversión. demás. Por eso, Por eso mismo, los griegos Claro. decían que la palabra por era eso divina se y los filósofos Oye, no, que la yo que la odiaban. gente ya ve los Esto. hermanos separados. Piensa en Es esto correcto, y ellos cuida tus pensamientos porque ellos se como que convertirán está en pasando. palabras. Y cuida tus palabras porque ellas marcan tu destino. Hay que comunicarse y cuando el silencio es No, yo un también, primo, regalo no para creas ti que y los lo que demás. pasa es que yo Eres sabio lo si corto sabes de cuándo ahí, como hablar quien dice, y para que. cuándo callar. Piensa muy bien antes de hablar. Cálmate cuando estés Yo también, airado yo y también. resentido y habla solo cuando estés en paz y que el viento nunca se las lleve. Sí, Las sí. palabras encierran una energía creadora Ok. transformante. Claro que sí, no hay problema. Sí. Ok, cómo no, gracias, primo. Continuamos con Llaman el igual. programa Católicos de en casa. Cualquier pregunta del tema del día de hoy del bautismo, cualquier pregunta, cualquier comentario, teléfono en cabina 706-529-4782. Den. Claro que sí. Carmelito, acabamos de recibir una llamada de Tampa, Florida. Y yo muy orgulloso voy a decir que pues mi primo es mi primo Eulogio Rivera, mi primo él tiene una maestría en teología, varias maestrías en teología y trabaja allá en Florida, estaba trabajando con los ministerios hispanos
Y una de las cosas que me mencionó, ¿ok? Que independientemente pues, de todas las etiquetas que le pongamos poner al bautismo, ver si los tipos de bautismo de sangre, de deseo, de inmersión y todo esto, y el bautismo así, y no nos podemos olvidar, y con mucha razón él me lo dice, de la misericordia de Dios, que este sacramento del bautismo, una de las cosas principales que hace, nos perdona los pecados. ¿Ok? Y en los adultos, no solamente el pecado original, sino todos los pecados que se hayan cometido, ¿verdad? Y es bien importante que la gente, nuestros hermanos en casa, en sus labores, manejando, entiendan que la misericordia de Dios es algo fundamental, y no solamente en el bautismo, en todos los sacramentos, en toda nuestra vida cristiana. Y también que el nombre bautismo viene del griego, ¿verdad? Baptisted, y significa sumergir o inmergir. El mismo nombre del bautismo ya nos da el significado. Y si aprendemos qué significado tiene la palabra bautismo, pues ya nos da, o sea, que significa sumergir o inmersión. Y entonces, que también por el bautismo, y esto y San Pablo nos dice, que participamos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo venció la muerte, ¿verdad? Al resucitar, ¿ok? Venció la muerte. Y entonces nosotros, por el bautismo, vencemos ¿qué nos trae el pecado? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué el pecado entró? ¿Qué nos trae el pecado? La muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual, así es. ¿Ok? Entonces, por medio del bautismo, participamos también pasamos de la muerte a la vida de la gracia. La muerte, y esto nos da las primicias de la resurrección. Amén. Amén. Y por último, quiero Eulogio y su esposa cumplieron 30 años de casado. Pasado 25 de mayo. Así que, primo, felicitaciones. Cuídese allá en Tampa, Florida. Dios me lo bendiga a usted y al familión. Y los queremos mucho. Amén. Así continuamos nuestro programa católico de la Casa Beni desde Tampa, Florida, ¿verdad? Ya te ven alrededor del mundo. Recuerden cualquier pregunta que tengan aquí está Efraín, aquí está Beni para contestarlas hasta que lo último 706-529-4782. Efraín, hablamos acerca de los bautismos, estamos platicando, ¿verdad? Pero la mayor parte somos criticados por los bautismos de los pequeñitos. Entonces, en aquel tiempo, cuando comenzó el bautismo, de que no solo la historia se bautizaban de grandes. ¿Qué hay en esto? ¿Qué nos puede explicar usted? Mire, en aquel tiempo, cuando se bautizaban de grandes, ¿no? Es que aquellas personas apenas iniciaba su conversión. No podían haber sido bautizados de pequeños, puesto que la conversión apenas había llegado a esa edad. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado a los 30 años. ¿No? Allí empezó su misión. También digo, nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, el Hijo de Dios. Él no necesitaba ser bautizado, mas sin embargo lo hizo para enseñarnos. ¿No? Ahora, los niños que hoy se bautizan de pequeñitos, en el Antiguo Testamento también viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 8. ¿Verdad? En aquel tiempo se llevaba a cabo la circuncisión para poder pertenecer al pueblo de Dios. Hoy el bautismo ha sustituido ese sacramento, el bautismo, hoy. Y como decía, el bautismo es morir con Cristo para resucitar con Él, ¿verdad? Para resucitar con Él. Y Cristo es tan grande y es tan maravilloso que nos ha dado esas armas para nosotros poder algún día disfrutar de su presencia y de su amor. Y muchas personas, ¿verdad? Lo hemos despreciado, lo hemos descuidado, tal vez por ignorancia o porque no conocemos las escrituras o porque las expresamos mal o las interpretamos mal, ¿verdad? Pero aquí está bien claramente. En el bautismo. Es un tema un poquito extenso y un tema grande para poder estar. Todo esto que está hablando usted es bíblico, ¿verdad? Para Así es. cualquier persona que quiera verlo y leerlo,
Está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia, es palabra del Señor. Recuerden también que vamos a dar gracias a Ceci Ceruz de su idioma, al Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline. Aparte del bautismo, hay muchísimos temas de que podemos hablar, muchísimos temas. Pero a usted en particular, usted bautizó a sus hijos pequeños, no los bautizó grandes. ¿O qué le gustaría más que los hijos hubieran llevado a un procedimiento o una preparación o que chiquitos que no tienen ese conocimiento o que no pueden decidir por ellos solos hayan sido bautizados? Personalmente usted. Mire, yo a mis hijos los bauticé de pequeños, ¿ah? Porque como ya habíamos comentado, el bautismo es un don, es un regalo de Dios y no podemos privarlos de ese gran regalo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y yo los bauticé desde pequeños, les seguimos inculcando la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo, y hoy en día están grandes, ¿verdad? Y van a la iglesia, llevan a cabo los sacramentos y hacen todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Mire, una de mis hijas, la más chica, también es servidora de la iglesia. O sea que estamos estamos en el mismo espíritu. Sí, una de las cosas que es bien importante recalcarle y para que nuestra comunidad se vaya también orientando sobre esto, sobre la preparación que recibimos o que reciben los padres y padrinos, ¿okay? Porque muchas personas piensan que es llegar a la iglesia a bautizar al niño, ¿ok? Nuestra parroquia y muchas parroquias nos ofrecen una preparación, ¿verdad que sí? En el caso de nuestra parroquia, son los primeros sábados de mes. Este sábado, ayer hubieron pláticas prebautismales, que en el caso de nuestra parroquia, pues este servidor y Víctor Hernández son los que estamos a cargo de esas pláticas. Y nuestra comunidad es importante que entienda que, por ejemplo, una de las cosas que yo le digo a la gente es, y en mis estudiantes de catequesis, si vamos a aprender un idioma nuevo, ¿verdad? Tenemos que ir adquiriendo un vocabulario. Igualmente, cuando usted está estudiando una profesión, tiene que adquirir un vocabulario propio de esa profesión. Pues con nosotros los cristianos sucede lo mismo. Si queremos aprender de nuestra fe, tenemos que ir adquiriendo un vocabulario propio de nuestra fe. O sea, y eso quizás para que nos ayude a visualizar, porque si el bautismo, por ejemplo, si el sacerdote le dice, hágale la señal de la cruz al niño, y no sabe lo que es la señal de la cruz, porque sucede. ¿Okay? Y es bien importante que igualmente cuando los niños ya hablan, ¿okay? Yo siempre hago una narración, cuento que los niños cuando hablan, cuando le van a explíquenle que le van a echar el agua y que está frío o lo que sea, no vayan a decir algo fuera de contexto. ¿Okay? Muy bien, mire, en nuestra iglesia, los niños para hacer ya que hagan, por ejemplo, la primera comunión, es un máximo unos 2 años de preparación. Y muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué tanto? Porque un cristiano católico y apostólico debemos de estar bien preparados y 2 años es bien poquito. Nosotros queremos para nuestros hijos lo mejor de lo mejor. Y muchas personas dicen, yo quiero que mi hijo sea licenciado, arquitecto, que sea político, para que él viva de una manera digna y mucho mejor que yo. Pero yo, como padre de familia, lo mejor de lo mejor que puede recibir un hijo es la preparación para que algún día, el día de mañana, se prepare y pueda disfrutar de la presencia del Señor allá en la eternidad. Aquí vamos de paso, y si son 100 años lo que duramos, son poquitos en comparación de allá. Entonces, mis hermanos, Cristo Jesús es grande y es maravilloso, y allí están las puertas de la iglesia, ese programa que dice, católicos regresan a casa, vuelvan, se les está esperando con los brazos abiertos, porque Cristo nos ama, y allí hay la preparación que sus hijos y que usted mismo necesita para el bien de toda nuestra comunidad. Mire,
le Muchas voy de a, las veces estamos viendo todo eso de que en realidad estamos, mucha gente se va de la iglesia, yo lo que puedo que hacer es porque me verificarle mañana el dijeron lunes, esto, que no me y el día atendieron, que que el otro, llame a la que porque los parroquia, niños los si yo bautizan consigo la pequeños, información, que yo le por dejo los saber, padrinos, que muchos y pretextos. entonces el martes, como yo tengo que ir ¿Usted al martes a la qué parroquia, quiere que podamos me personalmente? llama a la ¿Qué es lo parroquia el que, martes. A eso de qué la, necesitamos antes de las para 10 de la regresar a a las 10 de las la mañana más o personas menos, que se yo voy a fueron? la parroquia el martes. Pues mire, Sí, primero yo, claro que sí. hay muchas personas que en verdad se han ido de nuestra iglesia. Sí. Muchas veces hasta porque no se les ha saludado, muchas veces porque se les ha hasta hecho un gesto mal habido, muchas veces hasta porque les ha hecho una corrección, ¿verdad? Muchas veces Pero hay que ordenarlo. yo en lo personal, Y pues, entonces, yo pertenezco a mi iglesia y yo he ido y muchas veces ha habido cosas también que no son muy agradables, ¿verdad? Que lo pueden lastimar a uno. Pero yo no voy por las personas que están a mi lado, ¿verdad? Sí. No voy muchas veces ni por el sacerdote, yo voy porque ahí está Cristo ¿Cómo Jesús, no? ya Él es el que lo amo y me interesa a mí Ok. estar bien con Él para Cuídense, que el día de hermano, mañana, y oren como por lo vuelvo a nosotros, repetir, necesitamos ¿verdad? mucha Poder oración, yo por favor. disfrutar de su presencia y que el día de mañana que el Señor me hable, se oiga esa voz Sí, tan sí. hermosa y que todos decíamos, pásale, bendito de mi Padre, porque tus pecados ya han sido perdonados. ¿verdad? Muchas veces nos Sí. ponemos enojados porque nos dicen cualquier cosa, ¿verdad? Y decimos, no, Igualmente, es que no sí, nos cuídese. atienden, que no nos dicen lo otro, que más otro. Pero necesitamos muchas de las veces saber a qué vamos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué le pones con pequeñito tema antes de irnos? No, faltan 5 minutos. Bueno, necesitamos Católicos de la iglesia, ¿cómo lo puedo ayudar? Sí, dígame, hermano. Ajá. Ok. Ok, mire, la parroquia tiene un programa que se llama el programa de Rica, eso, que es la catequesis de adultos. Y comenzamos, de hecho, comenzamos este próximo programa que comenzamos en septiembre. Y ya desde agosto se van a estar haciendo las registraciones. Mira, hay un programa, Son como unos 8 3 meses. años Son clases todos los domingos. Sería una clase Para la confirmación, una hora y media. no, en los adultos eso son 8 meses, en los Sí. adultos. Bueno, son 3 años. ¿En cuál son 3 años? No, sí, los más chiquitos, los que son de 14 Para abajo. el mes de agosto. Son 3 años. ¿Usted vive aquí en Salto o en Chasco? No, para las primeras comuniones son 2. Sí, son dos. Las Pero primeras no, comuniones. son 3 años. ¿Perdón? Entonces es la confirmación de los jovencitos de 14 años para abajo, porque ya los adultos son 8. La gente no, por la gente Ringo. no, Hay una no parroquia está aquí contenta con eso. en Ringo. Muchísimo. Sí, sí, es que No, perdón, por Ringo. Yo no sé si en Ringo la iglesia católica. ¿A usted qué le gustaría? Y hay una parroquia allí, pero Personalmente, usted, las clases yo creo que son en inglés. para que la gente vuelva, que lo reciba muy bien. Okay. Atención. Ya, pero tendré que llamar a usted allá a la parroquia para preguntar porque nosotros aquí en Dalton comenzamos en septiembre, por eso que le mencioné. Continuamos nuestro programa Porque católico. acá en de Dalton una casa. comenzamos en Por ahí septiembre. hablamos mucho del bautismo, Sí. hablamos mucho de Como un muchas hermano, cosas cuídese, que Dios me lo bendiga. la gente quiere escuchar, pero son temas bien diversos, muy grandes, es muy extensos. ¿A usted qué le gustaría que se hiciera alguna opinión personalmente a usted para que la gente vuelva a casa, que la gente siga viniendo, que no se aleje, porque muchas veces, como usted decía, nos vamos por cualquier cosa. No tendríamos muy plantada nuestra fe, muy firme, que cualquier cosa nos molesta, o en realidad sí hemos sido un poquito a la, como que no hacen a un lado. Personalmente usted. mire, puede ser, nosotros somos muy sensibles y cualquier cosita nos lastima. Mas debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo está en la Eucaristía. Allí está en la Eucaristía. Y entonces nosotros no debemos de alejarnos por ningún motivo, porque Jesús está en la Eucaristía. Y si queremos comprobarlo, allí lo vemos en Juan 6, del 38 en adelante. Jesús está en la Eucaristía, está presente. Y a mí me han invitado muchas veces a otra iglesia, a otra denominación, ¿verdad? Y yo no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque allá no tienen a nuestro Señor Jesucristo presente como lo tenemos nosotros. Mire, yo, por ejemplo, cuando voy a recibir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo en ese peregrinar, de donde estoy sentado hasta donde está Él,
se me hace el tiempo tan cortito, porque yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy a recibirte porque ahí estás presente en cuerpo, en alma y en divinidad. Y yo invito a todos mis hermanos que regresen a casa, porque esta es la iglesia que Jesús fundó. Que esas puertas grandotas se llenen, ¿verdad? Se llenen. Que pase por ahí mucha gente. Que pase por ahí mucha gente y que no se pongan a pensar lo que la gente les diga o les haga, porque muchas veces somos instrumentos del enemigo, ¿verdad? Y le hacemos caso, y a nosotros no debe tener cabida. Un saludo también por allá a Bernardo, que se encuentra por allá también escuchando el programa, y así a todos los demás, casi nos estamos yendo. Deni. Sí, quiero pues saludar a Bernardo, que también nos llamó, y a nuestra hermana Coralia Hernández, que es la historia de nuestra parroquia, que nos llamó, y a todos los hermanos que nos han estado llamando. De verdad, le apreciamos que nos hayan llamado. Esas llamadas son bien importantes para nosotros y tratamos de cubrirlas todas a la mejor disponibilidad. Y que pues este programa, este es un tema de verdad que es un día, un domingo aquí en la radio, que 1 hora de lo que tenemos básicamente es muy corto. Yo sé que pudiéramos estar hablando no unos 5, 6, 7, 8, 10 programas por lo menos, pudiéramos estar hablando del tema del sacramento del bautismo, pero ya el tiempo se nos acaba. Vamos entonces a terminar con una oración de despedida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuestras almas, nuestras voces se llenan de acción de gracias, Señor, como esa palabra Eucaristía que significa acción de gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes y nos guardes en todo momento por las familias, por las personas que nos llamaron, por sus familiares, sus situaciones, Señor. Te queremos pedir por ellos, Señor, para que tú los cuides y los protejas, Señor, y puedan salir hacia adelante en todo su diario que hacer, Señor. También te pedimos por este programa, Señor, para que tú nos guíes, nos ayudes, Señor, a seguir sirviéndote como instrumentos tuyos, Señor, instrumentos de tu amor, de tu gracia, de tu bondad y misericordia, Señor. Todo esto lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Recuerda que estás en tu programa Católicos Regresen a Casa.